¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo le va a todos? Vamos a arrancar con esta sesión del Instituto de Sociología Política que tiene el formato de conversatorio. Vamos a conversar entre todos precisamente sobre la elección en Brasil, cuya primera vuelta es este próximo domingo 2 de octubre, y la segunda vuelta va a tener lugar el 30 de octubre si se realiza todo pareciera indicar que sí, porque las últimas encuestas publicadas de las principales encuestadoras sostienen que Lula estaría con alguna ventaja en primera vuelta, pero sin tener la cantidad de votos necesaria para evitar la segunda. Así que todo indica que este va a ser un proceso electoral en dos tramos, que también va a coincidir con elecciones de gobernador en algunos estados muy importantes, como Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, pero va a ser una elección presidencial dominada por dos grandes coaliciones, la del presidente Bolsonaro y la que forma Lula da Silva, con un conjunto de 9 partidos predominantemente de centro-izquierda. Bueno, como le decía, la metodología va a ser de conversatorio, vamos a tratar de hablar entre los presentes, hay gente que todavía está sumándose, calculo que seremos entre 12 y 14 finalmente, que vamos que estén convocados a compartir una breve exposición de unos 5 minutos, no mucho más, con un panorama con lo que quieran plantear sobre esta elección que es muy importante para la región y también para el mundo. Bueno, quería invitar en primer lugar a Tomás Mujica, que está aquí presente, si quiere ser el primer micrófono abierto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que me hizo llegar Julio. Yo, quisiera plantear, un poco imaginé mi exposición, pensando cuál sería el escenario que podría enfrentar un Lula que vuelve por tercera vez a la presidencia, teniendo en cuenta que obviamente el resultado no está decidido, como decía Julio, probablemente tengamos una segunda vuelta, pero parece probable o es una posibilidad bastante cierta que pueda volver Lula a ser presidente. Yo creo que, ¿cuáles son los desafíos que enfrentaría Lula? Ciertamente yo creo que son distintos de los que enfrentó en el 2002, cuando la izquierda brasileña, el PT, tenía que mostrarle a los grandes actores económicos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, que era capaz de aunar el reformismo social con cierto apego a la ortodoxia macroeconómica. Ese escenario ha cambiado. Hoy Lula aparece como, si se quiere, el baluarte, uno de los garantes de una democracia brasileña dañada por la polarización y por lo que gran parte de la sociedad brasileña considera un avance o un gobierno con tintes, con cierta tendencia al autoritarismo de parte de Bolsonaro, sin abandonar esa preocupación por la reforma social y cierta garantía, si se quiere, respecto a la macroeconomía. Yo creo que Lula se enfrenta en este caso a varios desafíos en una eventual tercera presidencia que tienen que ver, algunos son, si se quiere, instrumentales, tienen que ver con las herramientas políticas de las que dispone, otros tienen más que ver con las metas que se podría proponer. En cuanto a esas herramientas políticas, yo creo que, como bien decía Julio, hay una coalición muy heterogénea que ha reunido Lula con antiguos adversarios como Almín. Claramente no es la primera vez que hay aliados de centro-derecha, recordemos a José Alencar, su primer vicepresidente, pero también disidentes de su gobierno, como Marina Silva, es decir, una coalición muy heterogénea que tiene potencia electoral, pero que evidentemente a la hora de gobernar va a implicar desafíos en cuanto a la necesidad de negociar todo el tiempo el programa de gobierno. Por otro lado, todo parece indicar, un segundo desafío, todo parece indicar que el presidencialismo de coalición va a continuar en Brasil. El próximo presidente enfrentará un Congreso fragmentado. Es probable que un eventual gobierno del PT, de sus aliados, no tenga mayoría en el Congreso, con lo cual va a tener que negociar con el Centrado, digamos, con ese grupo de partidos
hiperpragmáticos, para ponerlo de alguna manera, que han jugado un rol tan central en el gobierno brasileño, con todo lo que eso implica en términos de opacidad en el vínculo entre ejecutivo y legislativo, con el trasfondo de una sociedad, como podríamos decir, con una cierta fatiga moral después de tantos escándalos como el mensalado, el Lava Jato, ahora el presupuesto secreto, etc. Un tercer desafío, yo creo que es que, digamos, más allá de que Bolsonaro pueda perder la elección y irse a su casa, como planteó, probablemente subsista, si se quiere, un bolsonarismo o un actor que exprese esta coalición de derecha con ciertos rasgos, podríamos llamar, radicalizados, en la política brasileña, y eso va a imponer alguna complejidad a un eventual tercer o digamos quinto gobierno del PT, tercer gobierno de Lula. Y finalmente el contexto internacional, que claramente es más desfavorable que el que enfrentaron otros gobiernos del PT, sobre todo los dos primeros de Lula, tanto en términos económicos, con tasas de interés más altas, con precios de commodities que aunque ahora están digamos, subiendo por la guerra, claramente no es la misma situación de lo que se llamó el superciclo de commodities de la primera década del siglo XXI, y con mayor inestabilidad global, que Brasil tendrá que transitar, sobre todo en relación a la competencia entre Estados Unidos y China. Entonces, tiene por delante un panorama muy complejo en cuanto a las herramientas, digamos, las herramientas políticas que puede tomar para llevar adelante su programa, y también, y con esto voy terminando, digamos, en cuanto a sus objetivos. Yo creo que Lula, digamos, o un eventual gobierno del PT, tiene que ponerse, digamos, tiene el desafío de pacificar Brasil. Hoy lo dijo Lula, digamos, los niveles de violencia política están aumentando en una sociedad tradicionalmente con una cultura política más pactista, más pacífica, si se quiere. Recuperar el crecimiento económico, claramente un país estancado. El último año de crecimiento económico fuerte fue el 2010, con 7,5. A Lula le gusta volver sobre ir, si se quiere, un recuerdo nostálgico de ese momento, y donde que claramente tiene muchas urgencias. Y por último, yo creo que un tercer desafío, que es el desafío general de las izquierdas latinoamericanas, es el de cambiar la matriz productiva, digamos, lograr una transformación de la matriz productiva que permita construir una sociedad más próspera y más igualitaria, algo que parece imposible para, digamos, un país de 212 millones de habitantes, en una economía que se reprimariza. Digo, hoy repasaba algunos datos. Las 5 principales exportaciones de Brasil son soja, mineral de hierro, petróleo, azúcar y carne bovina. Entonces, claramente una sociedad que está en proceso o una economía en proceso de reprimarización. Esto mismo lo ha dicho Lula en la campaña. En definitiva, bueno, creo que es un panorama bastante complejo, difícil, el que enfrentaría un tercer gobierno del PT. Pero bueno, claramente también aparece como la alternativa para una sociedad que está en algún punto desgastada y que condena, como pasa en otros países de Latinoamérica, condena a los oficialismos, en este caso a uno que creo que en varias cuestiones cruciales, como la pandemia, por ejemplo, ha fracasado. Bueno, este es más o menos el panorama que les dejo. No sé si respeté el tiempo, espero haberlo hecho. Gracias. Muchas gracias, Tomás. No sé si Patricio, ¿querés tomar el micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Julio, por la invitación. Como te había comentado, venía más bien como oyente que como expositor, porque si bien sigo, este tema no es un tema de mi expertise, pero bueno, quería hacer hincapié en algunas cosas que dijo justamente Tomás. A mí lo que más me preocupa es el escenario, lo que más por ahí habría que prestarle atención, el escenario de un resultado no tan amplio como el que están pronosticando las encuestas, que claramente envalentonaría a las filas del bolsonarismo, que es un fenómeno político que va a trascender a esta elección, donde probablemente efectivamente gane Lula y sea el próximo presidente, pero me parece que va a seguir siendo
un sector político muy intenso que efectivamente va a ser un problema para el próximo gobierno. Y en el marco del proceso electoral, si bien pasaron algunas cosas positivas, porque en un primer momento, no sé si se acuerdan, ¿no? A principios de este año estaba la duda de qué iban a hacer los militares. Si los militares efectivamente iban a empezar a apoyar toda esta campaña, o por lo menos, no todos digo, pero un sector, sobre todo el sector más referenciado históricamente donde pertenece Bolsonaro, donde él surgió, donde hizo su carrera militar, iba a apoyar esta campaña contra el sistema, podemos decirlo así, ese cuestionamiento al sistema del voto electrónico, alentando sospechas de fraude en un sistema que, bueno, los más estudiosos lo sabrán, Brasil no tiene grandes antecedentes de fraude. Si sucediese en esta sería como el primer caso, y Bolsonaro de alguna forma agitó un fantasma desde algo inexistente, y me parece que fue muy positivo. En ese caso los militares tuvieron pronunciamientos muy claros de que iban a respetar el sistema electoral y no iban a avalar un cambio de las reglas de juego sobre la marcha, cosa que por supuesto tuvo un correlato también con el enfrentamiento de Bolsonaro contra uno de los miembros de la Corte Suprema, que también es entiendo que es el presidente de la que sería la Cámara Nacional Electoral allá. Así que todo eso de alguna forma apacigua los ánimos, da algunas garantías, pero yo no lo tengo tan claro de que eso se vaya a desarrollar de una manera razonable, pacífica, si el efecto de las encuestas, como ustedes saben, a veces es inverso. A veces genera incentivos hacia un lado, hacia el otro, cuando según cómo erren, ¿no? Cómo fallen esos pronósticos. En este caso se está dando por muerto Bolsonaro, incluso algunas encuestas dan a Lula ganando pues, en primera vuelta, con más del 50% de los votos. Si eso no sucede, todo digamos, ese sector del bolsonarismo que lo vimos el 7 de septiembre, yo no digo, obviamente, del otro lado también tenemos un sector muy intenso que sigue a Lula, pero se juegan, uno da la impresión que ahí que se están jugando la vida. Ambos bandos se están jugando la vida en esta elección en una todo o nada. Entonces, me parece que ese es un dato a prestarle mucha atención y repito, incluso ganando Lula, esto va a ser un problema para la institucionalidad, la gobernabilidad de Brasil en los próximos años, no tengo duda, porque si hay algo que me parece que no caracteriza a Lula, no es una figura de unidad. Si Brasil espera que Lula encarne ahora la unidad, me parece que no lo representa, hay sectores que nunca lo van a aceptar como tal, incluso él tomando ese rol, ¿no? Que uno lo puede decir, sí, en la última etapa política de Lula, él viró más hacia el centro, tanto de las políticas públicas como en su actitud frente a las demás coaliciones. Él no va a poder encarnar eso, y si ese sector del bolsonarismo de alguna forma mantiene un protagonismo, va a ser muy complicado el escenario, ¿no? Quería alertar sobre esta cuestión, que es lo que me ha parecido más interesante de todo este proceso. Gracias, Julio, y al resto. Bueno, gracias, Patricio. No sé si está Gabriel Puricelli para tomar la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería retomar un poco el hilo de lo que planteaban recién Patricio, y que de alguna manera también retomaba algo de Tomás. Así, con esta idea de ir completando un poco el collage, ¿no? Con intervenciones breves que cada una aporta un ángulo. Yo más bien quería profundizar en esta cuestión del papel de las Fuerzas Armadas y la violencia. Bien dijo Tomás que una de las cuestiones que va a tener planteada Lula es pacificar Brasil. Yo el matiz que introduciría a esa idea, que es correcta, que es que la violencia en las campañas electorales en Brasil ha estado siempre presente, pero no estaba articulado en un gran relato de ellos contra nosotros, sino que era un tipo de violencia que se expresaba en realidades locales. Muchas veces tenía que ver con las zonas de frontera, asesinatos de figuras importantes como la de Chico Méndez en Acre no ocurrieron en el contexto propiamente de la campaña electoral, pero sí en el contexto de la disputa política. Así que este elemento de violencia ha estado presente. Lo que cambia, y justamente lo que presenta un desafío, es que Bolsonaro ha generado ellos contra nosotros, que le provee una justificación a la violencia que antes no estaba presente. Es decir, la violencia
en las campañas electorales de Brasil anteriores, más bien era un tipo de violencia anómica, donde era muy difícil, si no imposible, imputarle la responsabilidad en los hechos a ninguna estructura partidaria nacional. Sí podía ser una estructura, sobre todo municipal, a veces como mucho estadual, pero me parece que entra aún si en números, y esto me hubiera gustado tener el tiempo después del comentario de Tomás de poder cuantificarlo para poder compararlo apropiadamente, pero creo que lo que importa en este caso es que a esa violencia que siempre ha estado presente, Bolsonaro le ha dado un relato y una justificación. Y la otra es la cuestión del papel de las Fuerzas Armadas. Sabemos muy bien que las Fuerzas Armadas nunca se terminaron de retirar del escenario político brasileño, pero bajo los gobiernos, desde Itamar Franco hasta Michel Temer, lo que se habían reservado para sí era, bueno, una influencia sobre la discusión presupuestaria desde ya y lugares en el gabinete. Lo que pasaron a tener con Bolsonaro fue un funcionamiento casi de partido dentro de esta coalición variopinta de milicias paramilitares, militares, sectores marginales de la inteligencia financiera representados por Guedes, que fue el gobierno de Bolsonaro. Y en ese sentido, una Fuerza Armada que no se habían retirado del todo, han tenido un protagonismo, tanto en el pronunciamiento frente a Dilma Rousseff, que acompañó el proceso de impeachment, como en la participación de miles, literalmente, de cuadros militares en puestos de la administración central bajo este gobierno. Bueno, ese es un genio que va a ser muy difícil de volver a meter en la botella, y se abre ahí un gran interrogante respecto de cuál va a ser el papel que tengan. La noche de las elecciones, sí, como también lo sugería Patricio, no hay un resultado decisivo en favor de uno u otro candidato, y sobre todo si no hay un resultado decisivo en favor de Lula que le dé margen a Bolsonaro para cuestionar. Hay que ver la noche misma de las elecciones cuál es la respuesta o la intervención o la palabra de las Fuerzas Armadas esa noche, pero también habrá que ver si en un potencial gobierno Lula-Alckmin, las Fuerzas Armadas no se siguen viendo a sí mismas como garantes de que esta nueva fase de Lula no sea como el lulismo original, sin que sea muy claro cuáles son las cuestiones programáticas que las Fuerzas Armadas vetan del lulismo, que parece ser más bien una impugnación cultural in toto del lulismo, la que han expresado los cuadros militares más vocales. Pero me parece que esa es una cuestión a la que hay que prestarle atención, tanto en la noche del próximo domingo como ante un posible gobierno Lula a partir del 1 de enero del año que viene. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, perdón, Gabriel. Metodológicamente yo diría que si quieren levantar sus manos utilizando el sistema del Zoom, si no yo les voy cediendo la palabra. No sé, Lourdes Puente, si querés... Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, qué bien. ¿Qué tal? Gracias, Julio, por la invitación. ¿Qué tal a todos los amigos? Son todos amigos los que veo por acá. Bueno, me disparó un poco lo que le decía recién Gabriel, porque a mí me da la sensación, estamos compartiendo para debatir, ¿no?, que la estructura de poder de Brasil es muy diferente a la nuestra y sería muy difícil extrapolar. O sea, casi que en algún punto yo siento que las Fuerzas Armadas en Brasil, yo coincido, nunca se fueron, siempre tuvieron un lugar de privilegio, generalmente más asociada con los temas estratégicos, un poco parecido a lo de Brasil, a lo de Chile, y reconocidos de la política, incluso desde la izquierda. O sea, no se puede decir que el gobierno de Lula no tuvo una apoyatura militar, y toda la mirada estratégica, el Consejo de Defensa Sudamericano tuvo mucha apoyatura en la línea de industria militar. O sea que el movimiento de Lula es muy nacionalista, por otra parte, y en eso hay muchos puntos en común.
Quizás la diferencia que yo vi más en los militares más bolsonaristas es que hubo una apertura que empezó antes, empezó con Temer, a la entrada de los de la mirada americana de Estados Unidos en la Amazonia, que era algo que antes estaba casi vedado en Brasil, y que se puede explicar por muchas razones, pero entre otras por el tema de la relación de Venezuela con Rusia. Bueno, es multicausal la explicación. Pero claramente Bolsonaro tuvo una apoyatura de cuadros militares muy importante, que empieza a mezclar tanto el interés de lo militar con los intereses personales de los que estuvieron involucrados. Con lo cual, me costaría mucho pensar que el tema militar va a ser tan complejo, en la medida en que creo que Lula tiene no solo construido relación con algo de lo militar, sino que además tiene un convencimiento de que las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol dentro del país. Pero bueno, me parece que es algo interesante para seguir. Creo que la llegada, o sea, la discusión, claramente la candidatura del presidente actual tiene su fortaleza, ¿no? Porque si no, no se unirían todos contra él, ¿no? Hay algo ahí. Recién hace un rato escuchaba a Andrés Malamud que contaba que que hace poco en un cambio de justicia estaban todos los expresidentes juntos, Temer, Rousseff, Franco, o sea, impensable, Lula. O sea, hay algo ahí de reacción política que lo acompaña a Lula en esta vuelta. Por eso es muy difícil unir lo que está pasando en Brasil con lo que pasó en toda Latinoamérica. No es la misma izquierda la que está disputando. Las izquierdas que fueron llegando en los países, tanto en Colombia como en Chile, incluso en Perú, son izquierdas minoritarias y extremas, ¿no? Lula viene de un ejercicio de poder, me parece que plantea desafíos distintos. Y además va con un vicepresidente absolutamente contrario al que le compitió, conservador, nada que ver con él, con lo cual hay ahí algo interesante para la región como experiencia, me parece, en términos de por qué se unen y para qué, ¿no? Y me parece que como experiencia, si ellos ganan, aparentemente parecería ser que sí, va a ser muy importante para la región. Y no lo que pase ahí, ¿no? Lo que logren, sobre todo en los desafíos que fueron mencionados recién ustedes, el tema de la matriz productiva, el tema de la seguridad también. O sea, hay como 2 o 3 desafíos que encarnados por estos personajes, y además si pueden gobernar juntos, son interesantes para toda la región. Pero además me parece ahí que estamos como esperando un Brasil que vuelva. O sea, Brasil de Bolsonaro se aisló de la región, se fue de CELAC, se aisló de los temas de agenda global. Es un Brasil aislacionista, ¿no? Y me parece que la región, como el agua, necesita que Brasil vuelva a tener algún rol, que nunca, no sé si lo va a liderar, porque no se encuentra bien con eso, pero creo que necesita. Me parece que ahí hay un desafío interesante que hay que seguir. Pero coincido un poco con lo que venían diciendo todos, que hay desafíos estructurales, que son los que tenemos todos los países en Latinoamérica, que son difíciles de abordar juntos. Y esto que mencionaba Patricio, de cómo queda un grupo que se constituyó, ¿no? Con Bolsonaro en relación al gobierno que viene. La sensación que me da es que ese gobierno de Lula es un poco más amplio que cualquiera de los que asumieron en los países latinoamericanos desde la izquierda, ¿no? Me parece que es otra cosa. Y eso es como una experiencia nueva, interesante de seguir y de ver qué va a pasar. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Bueno, vuelvo a sugerir que, por mi parte, voy a plantear algunos interrogantes para ver si alguno de los aquí presentes tiene alguna respuesta al respecto. En algunos casos voy a mencionar cosas que se dijeron, en otros tal vez desde otro ángulo. Un punto que me parece intrigante es cómo sería la estructura de partidos que venga por delante, porque
En esta elección se va profundizando algo que ya se venía viendo, ya que muchos partidos importantes de la democracia brasileña están muy debilitados, el PCdoB está prácticamente extinto, el MDB también tiene menor presencia territorial en esta elección que otros, y si vemos un poco el mapa de los estados, vemos que el PT está fuerte en San Pablo, el bolsonarismo está más fuerte en Río de Janeiro, en Minas Gerais está el Partido Novo, que es una incógnita. Por lo tanto, creo que hay una pregunta planteada sobre la modalidad de gobernar y si esto encima lo vamos a tomar en el marco de temas que se han dicho aquí, ¿no? La posibilidad de que se radicalice la lectura de la elección. Bueno, Lula da Silva sobre todo planteó dudas sobre la capacidad de Bolsonaro de aceptar un resultado adverso, y sabemos que tiene ahí el antecedente de Biden y el hecho que Bolsonaro había negado el triunfo de Biden en su momento, inclusive lo hizo según la prensa brasileña ante emisarios de Biden en Brasil. Y el otro punto es, o un tercer punto que me gustaría plantear, es si acaso tenemos las condiciones en América Latina para que esto que decía Lourdes, y también lo mencionaba Gabriel, ¿no? la idea de recrear una idea regional, puedan materializarse, ¿no? Porque Lula hizo planteos, sobre todo Lula, hizo planteos bastante ambiciosos para la región, habló de una moneda regional, también habló de relanzar desde Brasil el acuerdo con la Unión Europea, habla, bueno, de proponer la expansión del BRICS, o sea, parece que Lula está haciendo anuncios de política exterior que no sé si va a poder cumplir, no sé si él tiene capacidad de ampliar los BRICS, por ejemplo, pero tal vez está queriendo como reaccionar frente a esto que decía Lourdes del aislacionismo de Bolsonaro respecto de la región. Bueno, creo que ahí también se abre un interrogante, ¿no? Si acaso no está vendiendo demasiado Lula en materia de campaña de política exterior. No sé si alguien quiere tomar alguno de estos temas. Alinear Rix, Burman. Muy breve. Primero agradezco la invitación y el tema obviamente es de actualidad y de gran interés para todos nosotros y las observaciones que hicieron son muy pertinentes. Ahora, no cabe duda que desde que Fernando Henrique Cardoso se juntó con Lula y ambos hicieron este acuerdo, y además Fernando Henrique hace muy poco declaró que era bueno que fuera una resolución en el voto útil para que en la primera vuelta tuviéramos claro el resultado, es claro la capacidad de coaligarse de una dirigencia política que tiene una tradición de política a la que hacía alusión creo que es Lourdes Puente, muy diferente de la nuestra, que es la capacidad de negociar sus diferencias. Y Bolsonaro es un extraño suceso en el Brasil que recoge con los evangélicos y el submundo de los más aplastados esta furia que parte en dos el Brasil. Hoy están los que son anti-Bolsonaro y Bolsonaro, y por eso pienso que el escenario de ser solo una primera vuelta indecisa va a ser un escenario inquietante. Este Trump tropical que amenaza con no reconocer el resultado y que desde el discurso del Día de la Independencia realmente es salvaje, por decirlo de algún modo. De modo que para mí es un escenario muy inquietante lo que ocurriría entre la primera y segunda vuelta, y es inquietante saber también qué va a pasar porque las encuestas no siempre aciertan con la realidad. Y Brasil es para mí una incógnita muy grande. Yo no tengo muy claro, aunque las probabilidades de Lula son muy altas, pero también encuentro un Lula que está muy final, un Lula que está muy gastado y que está muy cansado. Y esto no recoge el entusiasmo que en otras épocas hubo
Y sí creo que recoge esta manera de coaligarse contra el demonio que es Bolsonaro. En fin, mucho podemos decir, pero yo quisiera insistir en un punto que es un escenario para mí todavía muy incierto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Ahí lo veo a Ignacio Lavaki levantando la mano. Yo también, Julio. No, perdón, Carlos D'Agostino, me lo confundí. Perdón. Bueno, muchas gracias. En un todo de acuerdo con todas las exposiciones, me pareció muy importante lo que vos puntualizaste, Julio, sobre el tema de la importancia de esta elección. Fíjate que Steve Bannon, que es un personaje que te las trae, ha dicho que esta elección es una de las elecciones más intensas y dramáticas del siglo XXI. Un poco exagerado, pero bueno, lo ha dicho. Muy importante también lo que planteaba Gabriel Puricelli en cuanto a la particularidad que tiene esta elección en cuanto al tratamiento de enemigo y no de adversario en la contienda política, ¿no? Bolsonaro siempre en su digamos, misticismo ha planteado que esto es una lucha del bien y del mal, ¿no? La mujer que la subió a la campaña el día 6 de septiembre, ¿no? Para, digamos, cooptar el voto femenino, ¿no? Ha dicho que Dios lo ha elegido a Bolsonaro para salvar a Brasil y salvar a las mujeres, ¿no? Bueno, con respecto a lo que decía Gabriel, es muy importante que 3 cada 4 votantes, el 68%, teme en Brasil sufrir agresiones políticas. Esto lo ha, en una encuesta de Datafolia, lo leí, y me parece que este es un tema muy importante si tenemos en cuenta el pronunciamiento del Supremo Tribunal con respecto a las armas, con respecto a los temas de los militares, que acá lo trató Lourdes y lo trataste también Gabriel y Patricio, creo. Bueno, no nos olvidemos que según un artículo ayer de Cantelmi, no sé si es exagerada la cifra, entre ministros y funcionarios hay 6.000, lo cual es realmente preocupante, ¿no? Es decir, yo no creo que, digamos, que los militares estén, digamos, en trámite un golpe de Estado, lo creo una cosa muy tomada de los pelos, pero bueno, la presencia está, por ejemplo, en 5.961 municipios van a estar presentes los militares en esta elección, en lugares municipales. Es un dato que me parece muy importante a tener en cuenta, ¿no? Con respecto, bueno, si hay primera o segunda vuelta, bueno, a mí me parece que Lula ha crecido un punto, según pesquisa, entre la del 19 y el 26, subió un punto y, digamos, el amigo Bolsonaro está ahí, digamos, en una situación de stand-by. Es muy importante lo que planteó la académica de RIS sobre el tema del voto evangélico y del voto útil, ¿no? Porque Ciro, que está alrededor de un 8%, puede, digamos, ha bajado y ese voto útil es una de las estrategias que tiene en este momento Lula. El voto evangélico, todos sabemos que los evangelistas, el país más católico del mundo tiene el 31% de la población con los evangélicos. Ahí hay un coto de casa que está en disputa, ¿no? Bueno, evidentemente creo que todos estos temas que hacen a las mujeres también, qué posición van a tomar, ¿no? en la votación. Y considero que es sumamente importante, ¿no? Que Bolsonaro sigue atacando a Lula por los casos de corrupción, de lavallato, en el discurso, ¿no? Es decir, ha tenido otro tema, es el tema del discurso Bolsonaro, que digamos en un momento ya no comete exabruptos, no comete agresiones verbales, etcétera, sino que está más atenuado. No solo él, sus hijos y su mujer. Vemos que ese discurso lo ha ido porque vio que el nivel de rechazo es muy alto que tiene Bolsonaro. Y ese nivel de rechazo, evidentemente, lo está tratando, y esa es su estrategia mayor, ¿no? Recuperar ese espacio, un poco de espacio y atacar a Lula por las causas de corrupción y por sus conexiones digamos, con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias,
Carlos, bueno, el que aún no habló es Rosendo Fraga. Lavaki te pidió la palabra. Yo hablo después de Lavaki, si te parece. Ah, bueno, Ignacio Lavaki entonces. Bueno, perdónenme que me haya conectado tarde, la verdad que se me hizo tarde salir de una clase y por eso estoy ahora. Entonces, si digo algo que alguien ya dijo, pido mil disculpas. Nada, yo me quería concentrar en dos cuestiones más regionales de la elección. Yo creo que será primera o segunda vuelta, me parece que es altamente probable que gane Lula. Las encuestas pueden errar, pero me parece que no tanto. O tal vez sí, pero diría que es el evento más probable, ¿no? Que Lula termine ganando la elección, no solamente por lo que marcan las encuestas, sino por una tendencia regional que no es la de una oleada de izquierda, sino más bien la de oficialismos que pierden, ¿no? Para irse, ¿cuál fue el último oficialismo que ganó una elección presidencial? Hay que irse hasta 2018 a Paraguay, ¿no? Después todas las elecciones presidenciales en marco democrático, no excluyo acá obviamente a Nicaragua, que ocurrieron después, bueno, y a Venezuela también la excluyo, los oficialismos perdieron. O sea que lo más probable es que gane Lula. Veremos, dependiendo de cuán apretado o no apretado es el resultado, si le creemos a las encuestas va a ser poco apretado, va a ser más bien cómoda la ventaja. Va a haber menos margen para que Bolsonaro haga un escándalo, ¿no? Y desconozca la elección. Probablemente se vea tentado a hacerlo, pero si es muy amplio el margen, dudo que lo haga. Y que va a tener menos respaldo. Entonces, me interesa más un poco las consecuencias que tiene esto, ¿no? Y dos, voy a ser breve. Una consecuencia más de carácter regional y una consecuencia más con la relación bilateral. Y arranco por esto último, ¿no? La relación con Argentina. Yo creo que la relación con Argentina durante el gobierno de Bolsonaro alcanzó el peor punto de los últimos 40 años. ¿Sí? Me acuerdo que di una charla en la Fundación Konrad Adenauer, poquito antes de que asumiera el gobierno de Alberto Fernández, y que dije que la relación iba a ser muy mala por básicamente dos motivos. Uno, que es las coaliciones sociales que sustentan a ambos gobiernos, el de Argentina y el de Brasil, que no podían ser más discordantes. Una muy orientada hacia adentro, que es la coalición social de todos, y otra más orientada hacia afuera, que la de Bolsonaro, y que me parece que es una coalición social que ya es independiente de los gobiernos, ¿no? Brasil está mucho más orientado hacia afuera. Con esto no quiere decir que sea pro libre comercio, sino que está más orientado hacia las exportaciones que la Argentina, ¿no? Ese era un motivo, pero me parece que el más determinante era el tema de las personas, ¿no? Como dice Malamud, el Mercosur y la relación Argentina-Brasil son interpresidencialismos. Y desde el 80 en adelante, mal que mal, teníamos como ciclos políticos que iban de la mano, ¿no? Cuando acá se dio la atención a la democracia, enseguida se dio la atención a la democracia en Brasil, por una diversidad de motivos, Sarney y Alfonsín se necesitaban. Cuando comenzaron las reformas del Consenso de Washington, por ponerles un mote, ocurrieron simultáneamente con distintas formas, en Argentina y Brasil, y cuando llegó la fatiga hacia las reformas, se dio el giro hacia la izquierda en la Argentina con el kirchnerismo, en Brasil con el PT, ¿no? Y digamos que uno podría decir que mucho no cambió la dinámica cuando llegó Macri al poder y llegaron Temer y Bolsonaro, si bien yo no pondría nunca en igualdad, en un mismo plano a Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese entonces, y a Bolsonaro, pero diría que no estaba ese factor de desacople. Con Bolsonaro y Alberto Fernández sí se produjo, y aparte con la muy mala relación en términos personales, ¿no? Y me parece que ese fue el punto más bajo en los últimos 40 años. Ahora, me parece que el triunfo de Lula, independientemente de lo que pase acá el año que viene, va a llevar a una relación un poco más armónica entre Argentina y Brasil. Por lo menos los presidentes se van a hablar y probablemente se visiten mutuamente, y yo diría que es un gran progreso. Y ya desde el punto de vista regional, independientemente de lo que es la política interna, del PT y las credenciales democráticas que tiene, puertas afuera, el PT históricamente fue un sostenedor del chavismo. Y me parece que se crea en Sudamérica un entorno mucho más propicio o más amigable al régimen de Maduro, sobre todo con gobiernos débiles como puede ser el de Castillo, gobiernos no tan débiles como puede ser el de Petro, y con el gobierno de Lula. Creo que hay un entorno regional, y sumaría a la Argentina ya con la actual administración, que como que a veces
algunas veces sacude al gobierno de Venezuela, otras veces lo avala, pero uno diría que está dentro más del grupo de los amigables hacia el régimen de Maduro. Así que con eso yo terminaría. Me parece que una de las implicancias regionales es que vamos a tener un entorno más favorable a la estabilidad antes que al cambio de régimen en Venezuela. No digo que esto sea lo determinante, pero digo que es un elemento a tener en cuenta. Y con eso cierro. Gracias. Rosendo Fraga. Bueno, muchas gracias, Julio. Realmente muy interesantes todos los aportes que permiten una visión de conjunto a través de los distintos énfasis que se fueron poniendo. A ver, yo creo que, primero, se percibe públicamente una preocupación importante en la administración Biden por lo que sucede en Brasil en los próximos días. Ellos creen que Bolsonaro puede tomar el camino de Trump desconociendo el resultado electoral. En diciembre vino el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que vino a Brasil, después vino a Argentina, pero vino a Brasil, ¿no es cierto? Y con un mensaje directo a Bolsonaro, que lo hizo público porque lo hizo trascender, que no iban a aceptar cualquier intento de autogolpe, desconociendo el sistema electoral. Ese mensaje no fue suficiente. Entonces, a principios de julio, el jefe del Pentágono, el general John Austin, aunque tiene que ocuparse de temas como la guerra de Ucrania, estuvo en Brasil con una reunión de ministros de defensa y expresó ese mismo mensaje personalmente a los mandos militares brasileños, que no siguieran el intento de Bolsonaro de desconocer el resultado. Este mensaje no fue a Bolsonaro, como el de Sullivan, fue directamente a los mandos militares. Y hace 12 días exactamente, 8 ex ministros de Defensa de Estados Unidos, secretario de Estado, de los dos partidos, y 5 jefes de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, de los dos partidos, firmaron un documento sobre la situación brasileña, exhortando a los militares a la defensa de la Constitución. Es decir, en la medida en que la política norteamericana está muy dominada por el efecto Trump y sus antecedentes, hay una cierta analogía entre Bolsonaro y Trump, que Bolsonaro no ha ocultado, al contrario, él ha seguido. Entonces, esto es el punto. La semana pasada la Fundación Fernando Henrique Cardoso, el expresidente, se concentró no en la elección, en el papel de los militares. Yo entré porque me pareció un tema interesante. Bueno, este era el tema, es decir, la preocupación en la Fundación de Cardoso era cómo va a reaccionar el sector militar frente a este problema. Para mí Bolsonaro es un elemento absolutamente ajeno a la cultura política brasileña. Esa cultura política brasileña que siempre terminó buscando el consenso, atenuar el antagonismo. Ya este año el bicentenario de independencia de Brasil, desde la independencia de Brasil hay una cultura política fuertemente consensualista. Bolsonaro es un elemento que rompe eso. No es si es militar o civil, es un elemento que rompe esa cultura del consensualismo. ¿Cuál es el punto? ¿No es cierto? A ver, hasta acá yo diría todo esto, como se dice ahora, son fuentes, elaboración de las fuentes abiertas. Ahora, yo creo que la posibilidad que Bolsonaro desconozca el resultado es una posibilidad real. Lo que esto va a pasar, aquí, para no ponerlo en posición militar, la nota de Cantelmi hoy en Clarín, ¿no es cierto?, dice que esa actitud de Bolsonaro llevaría a un rol de arbitraje de los militares brasileños. La actitud de Bolsonaro de cuestionar lo que dice Cantelmi, ¿no es cierto?, el resultado electoral, el sistema electoral, que el tema, ¿no es cierto?, que el tema
el sistema electrónico llevaría a un rol arbitral. Bueno, Bolsonaro le ha encargado a las Fuerzas Armadas, además de custodiar, ¿no es cierto?, el acto electoral, hacer un control del conteo, que fue rechazado a nivel de la justicia electoral, pero que después, sí, la Corte no se ocupó de ni confirmar ni anular lo que hizo la justicia electoral, ¿cierto?, que hagan un conteo paralelo porque él desconfía. Esto quedó como función asignada. Entonces, yo creo que este es el punto. Bolsonaro tiene una coalición electoral muy fuerte, pero que es un tercio de Brasil. Lo que llaman las 3B. La Biblia, buey y bala. Es decir, los evangélicos, buey, el agronegocio, el sector agropecuario, y bala, los partidarios de la mano dura. La triple B. Esa es su coalición electoral y eso le da a él un tercio, ¿no es cierto?, del electorado. Difícilmente se gana con eso si no hay del otro lado un candidato, sí, pero Lula es un candidato atractivo. Está desgastado, es cierto que ha pasado tiempo, que probablemente su gobierno va a ser completo porque está desgastado. Ahora, yo veo acá el punto central. ¿Bolsonaro va a intentar romper los límites del sistema o no? Yo creo que eso no depende del resultado. Es decir, va a depender sobre todo de su juego. Ahora, salgo de las fuentes abiertas. No hay una decisión militar asumida ni pública. Los norteamericanos pretendieron una declaración de los mandos militares brasileños al estilo de la que dieron el 8 de enero tras la toma del Congreso Partición, diciendo: acá es la Constitución, ¿no es cierto? Sí, nosotros defendemos la Constitución, no presión, defendemos la Constitución, ¿cierto? Que fue en realidad lo que se intentó sacar con la declaración de los 8 secretarios de Defensa y los 5 jefes de Estado Mayor conjunto en Estados Unidos. Yo creo, como dijo Liliana Ritz, es un cuadro difícil, complejo, ¿no es cierto?, de este punto de vista. Yo creo, si todo funciona lógicamente, Bolsonaro va a intentar. Y los militares lo van a parar. ¿No es cierto? Eso, claro, tiene el costo que se le va a cantarme Clarín. Eso es darle a los militares un rol de arbitraje en la crisis institucional. Pero yo me inclinaría a pensar el triunfo de Lula. El último promedio de encuesta, es discutible el promedio de encuesta, pero me da una referencia, da 44-34, hoy, el último 44-34, un Lula que está al filo de, no podemos descartar que gane la primera vuelta, pero en modo alguno la primera es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos. Ahora, el punto central es este personaje, insisto, ajeno a la cultura política brasileña, que es Bolsonaro, que está bordeando los riesgos del sistema. Y un sector militar, que el problema que tiene, que está, a mi juicio, muy dividido en este punto. Cuadros subalternos que son una de las B, sí, una de las B, y mandos que están más formados en una cultura de sí, influyo, pero no rompo el sistema, ¿no es cierto? Que el sistema institucional y político. Nada más. Muchas gracias, Rosendo. Anabela Busso quería tomar la palabra. Y un breve comentario, porque estoy como público y no como expositora. Tal como dijo Rosendo, comparto la mayoría de los análisis, pero desde mi perspectiva casi no tengo dudas de que el bolsonarismo
como proyecto político, aunque no gane, va a seguir existiendo, de la misma manera que el trumpismo siguió existiendo en los Estados Unidos y que estos sectores de derechas extremas, derechas de las derechas, cada vez tienen una proyección internacional y una interconexión entre ellos que es realmente significativa, digamos, ¿no? Los resultados del triunfo de la derecha en Italia, partidos que crecen como Vox en España, Rumania, Polonia, Bolsonaro, digo, no me parece que sea un fenómeno que vaya a desaparecer, sino un fenómeno que tendrá un núcleo duro, que como bien se indicaba, es aproximadamente del 30%, pero que le permite continuar siendo un actor decisivo en los niveles de gobernanza nacional y también tener una proyección internacional significativa. El segundo dato, coincido con todos ustedes sobre el rol de los militares en Brasil, ¿no? Como dirían muchos colegas que estudian cuestiones cívico-militares en Brasil, los militares no se fueron nunca, pero que no se hayan ido porque mantuvieron poder político, porque no hubo reformas legislativas, porque mantuvieron ministerios hasta el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, porque cuando se hizo el cambio del Ministerio de Defensa ellos pasaron de ser primera línea a ser segunda, pero lo cierto es que siempre estuvieron dentro de cierta institucionalidad. El factor que a mí me parece que aporta la coalición de Bolsonaro es que se lleva, además de los intereses de los militares, los cargos políticos, la cantidad de ministerios, todos aquellos militares que culturalmente rescatan el rol de que las Fuerzas Armadas en Brasil son los defensores de una lucha civilizacional, digamos, de una lucha sobre los valores occidentales. Algo que es muy parecido a lo que plantea la derecha alternativa y que aparece en el discurso de Bolsonaro. Eso fue una fuerza muy, muy sostenida en buena parte de los militares brasileños y me parece que en ese aspecto se cobijan más en Bolsonaro, ese sector, que en la institucionalidad que podría significar defender el resultado electoral. No sé si son la mayoría, pero sí son un sector que existe. Y en cuanto al rol de Brasil, en el caso que Lula gane las elecciones, bueno, más allá de que obviamente Lula está grande, Lula está desgastado, el PT no pudo salvar una sucesión generacional exitosa por el momento, lo cierto es que hay un exceso de expectativas en América Latina con respecto al rol que puede desempeñar Lula para la región. Porque la región está, digamos, de alas caídas en muchas dimensiones, políticas, económicas, sociales. Hay ausencia de liderazgos políticos, hay una crisis enorme de la cual no se puede salir de todas las expresiones de regionalismo, sean de integración o de concertación política, y en ese sentido se espera que Lula cumpla un rol que no va a ser equivalente al que tuvo en la primera década del siglo XXI, pero que puede llegar a ser un rol más importante que el que tienen el resto de los presidentes latinoamericanos, especulando inclusive con algún conjunto de alianzas con otros presidentes, algunas convivencias que no siempre fueron fáciles de manejar, por ejemplo con México, que se sume Colombia, la nueva actividad, que se sume Argentina, pero esa capacidad por el momento solo se ve en Lula. De cualquier manera, si bien Lula está debilitado, también es importante señalar que el aislacionismo al que llevó Bolsonaro a Brasil no es solo con respecto a la región, digamos, es con respecto al mundo en general y con respecto a los temas de agenda global. Por lo tanto, Lula, Amorín y todo el equipo le va a tener que dar un rol importante a la política exterior, no solo en términos regionales, sino también en términos globales. Y eso de por sí puede ejercer un efecto arrastre positivo para América Latina, siempre y cuando, digamos, se habilite algo que los cambios de gobierno en nuestra región todavía no han habilitado, que es recuperar un diálogo mucho más fluido entre los presidentes y entre las cancillerías, para ver de qué manera la región puede situarse, por lo menos para tener algunas posturas comunes
frente a los temas que más nos aquejan, digamos, ¿no? Así como no tuvimos posturas comunes frente a la pandemia, tampoco las tenemos con respecto a la guerra frente a Rusia, con respecto a la influencia de China en nuestra región, con respecto a la política de Biden hacia la región y al mundo, y eso me parece un rol necesario. No sé si Lula podrá cumplirlo, insisto, porque no es el mismo Lula, pero es el único que aparece en el caso de ganar en condiciones de iniciar al menos ese proceso o de darle un impulso. Me parece que más allá de las diferencias entre las izquierdas que ganaron, porque en realidad lo que perdieron fueron los oficialismos, yo creo que a Lula le va a pasar lo mismo que al resto de los gobiernos de centro y centroizquierda que ganaron en la región. Y es el margen que le dé la política doméstica y la crisis doméstica para dedicarse a esa cuestión internacional. Pero Brasil va a poner atención en el tema internacional porque lo necesita regional y globalmente. Eso a lo mejor es mi perspectiva porque me dedico a las relaciones internacionales, pero creo que va por ese lado. Bueno, excelente, Anabela, muchas gracias. Está conectada desde Brasil Luciana Rosa, ella es periodista especializada en política, está cubriendo la elección y tal vez pueda compartir con nosotros alguna perspectiva desde el lugar. No sé si me está escuchando. Sí, ahora te estoy escuchando. Estoy tratando de activar el video. Pero yo la verdad es que no estoy en Brasil y por eso te pedí para hablar justo después de Rosendo. Estoy en Estados Unidos y justamente mi aporte va por este lado, ¿no? La importancia que va a tener esta elección para Estados Unidos, especialmente por cómo el proceso se está haciendo semejante o se está esperando que pueda llegar a ocurrir en Brasil un retorno del 6 de enero pasado acá, luego de las elecciones, luego de la confirmación, ¿no? De la victoria de Joe Biden y de la invasión del Capitolio. Están mirando con ojos muy atentos a ese proceso ya hace mucho tiempo, o sea que Brasil ya no ocupa más ese rol central en lo que sería la referencia en la región, ¿no? Que de alguna manera pasó a Argentina desde que Temer asumió el gobierno, ¿no? Desde los tiempos de Rex Tillerson como secretario general de Estados Unidos. Entonces sí tenemos ya un panorama bastante diferente que, así como Anabela estaba explanando ahora, va a ser muy importante el rol que cumpla Lula da Silva al asumir la presidencia. Si llega a ganar, o sea, todo lo más probable es que sí lo gane, pero si llega a poder asumir esa presidencia, en cómo va a poder cambiar esta visión, ¿no? Retomar ese rol de importancia y referencial que tiene Brasil, principalmente porque Estados Unidos está bastante preocupado porque Brasil empezó a negociar mucho, a tener como mucho intercambio de comercio con China. Entonces China también viene avanzando muchísimo en la región y se tiene conectado con agentes muy importantes. Entonces ese también es como un enfoque de importancia en donde la mayor potencia, digamos, de las Américas está poniendo los ojos en ese momento para retomar esa relación, además de la importancia estratégica que tiene la Amazonía, ¿no? Las similitudes, entonces, o sea, lo que Rosendo hablaba también, se firmó un documento hace pocos días atrás acá por los senadores demócratas liderados por Bernie Sanders, de que se impulsione a que apenas salga el resultado de las elecciones en Brasil, se tenga ya una posición oficial de reconocimiento de ese resultado electoral, justamente para evitar que pase lo que todos esperamos y tememos que venga a pasar, un intento de golpe, ¿no? Justamente en el día que salga el resultado de esas elecciones. Lo que se ve, o lo que se vio tanto en Londres como acá en Nueva York, luego de las visitas del presidente Bolsonaro, es que todavía tiene mucha popularidad entre sus, o sea, tiene una base pequeña, ¿no? O sea, disminuyó muchísimo el número de apoyadores, pero son muy violentos, tienen mucha fuerza y trabajan muy unidos, están muy organizados. Eso podría llegar a ser peligroso en el sentido de que se ponga muy violento el escenario en Brasil, como ya estamos viendo que está pasando no solo del lado de Bolsonaro, como del lado de los apoyadores de Lula. Entonces va a ser lo que graciosamente Steve Bannon dijo en una
en una entrevista esta semana a la red de BBC, que va a ser una de las elecciones más importantes de las últimas décadas, que va a ser como para prestarle mucha atención, porque marca de alguna manera un antes y un después, o una tendencia, un seguimiento de una tendencia, ¿no? De esta, o sea, de esa polarización que lleva a los extremos y que lleva a extremos de violencia, como el que acabamos de ver en Argentina con el atentado de magnicidio a Cristina Kirchner. Entonces, mi aporte va con relación a eso, cómo el mundo, cómo acá en Norteamérica está mirando hacia ese proceso electoral en Brasil, y las tensiones que son internas, pero que de alguna manera vemos que se están por ahí difundiendo en la región, ¿no? Que esa crecida de la violencia que está llegando a Argentina, lo que antes no habíamos pensado que pudiese pasar. Bueno, muchas gracias, Luciana. Y todo esto en el marco de que los últimos posicionamientos de Bolsonaro frente a la guerra en Ucrania estuvieron más cercanos a Rusia, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer una última intervención, no sé si Rosendo quiere hacer una palabra final. No, yo lo que pedía, vayamos convocando la reunión para una semana después de la elección para evaluar lo que ha sucedido. Bueno, me parece muy bien, ya estamos todos... Perdón. No decía que, bueno, ya estamos agendando que vamos a hacer seguramente una reunión posterior a la elección y bueno, probablemente también tengamos, porque casi nadie dijo nada en contrario, una reunión ya con vistas a la segunda vuelta. Bueno, si nadie tiene nada más que agregar, entonces podemos despedirnos y bueno, muchas gracias, estuvieron todos muy bien. No, gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, Julio. Chao, gracias.